¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos. En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Agricultura 92.1, con estreno en nuestro canal de YouTube Agricultura TV los días lunes a las 21 horas. Como cantaba Carlos Caselli, domingo por la mañana, con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro, y con un gran invitado en la jornada de hoy. ¿Cómo te va, Pedro? Un placer saludarte una vez más. Hola Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días a todos los que nos están acompañando. Gracias por estar con nosotros. Último fin de semana de febrero, hay muchos que están volviendo a vacaciones, muchos que están estresados con los útiles escolares, con los uniformes. Probablemente lo dejamos para última hora y estamos buscando alguna cosa, algún libro, cuaderno que no encontramos y estamos dedicados a buscarlo antes que los niños entren a clase, volver a poner los despertadores temprano. Bueno, comienza toda la rutina de todos los comienzos de año y vamos a estar de este año conversando de materias previsionales, seguridad social, derecho al trabajo, y tenemos un invitado súper interesante hoy día que nos va a dar una mirada distinta porque ha estado viviendo en el extranjero hace más de un año, va a seguir estando allá estudiando temas de pensiones. Va a presentarlo don Miguel Pelayo, abogado de la Universidad de Chile, titulado como abogado, trabajó como asesor en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Es magíster en políticas públicas de la Universidad de Oxford, estás viviendo en Oxford y estás de paso por Chile por un par de semanas. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias por acompañarnos hoy día. Hola, Pedro, gracias por invitarme. Eugenio, ¿qué tal? Efectivamente estoy acá por una semana, estoy viviendo en Reino Unido por un par de años, trabajando en la industria de pensiones y feliz de estar en tu programa para venir a comentar. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta estúpida propia de los años 80, ya que está tan de moda el revival de los 80 y hacer cosas estúpidas? Dime que en la Universidad de Oxford andan mucho en bicicleta. Andan mucho en bicicleta. Andamos mucho en bicicleta, la verdad. Sí, es clave andar en bicicleta. Yo cuando era niño siempre asociaba la bicicleta con la universidad, fíjate. Mira, sí, efectivamente, es así. Pero los tiempos han pasado. Ahora, claramente tú no fuiste al Reino Unido a andar en bicicleta, fuiste evidentemente a perfeccionar y a ahondar respecto de los sistemas de pensiones. Mira, pero antes que entremos a temas de pensiones, vamos a lo importante. Miguel también sabe mucho de fútbol, tiene un corazón azul, así igual que el mío. ¿Cómo lo has hecho para poder ver los partidos allá? ¿Para seguir sufriendo como hemos sufrido estos últimos años? Bueno, hemos sufrido, pero estamos remontando, vamos bien, estamos mejorando. Y bueno, afortunadamente existe el VPN, así que puedo ver los partidos y a veces los escucho, obviamente acá en la Radio Agricultura, Deporte en Agricultura, así que... Muy bien, pues muy bien eso. Sí, parece que este año vamos a sufrir un poco menos, esperemos que suframos menos. Sufre con el Pepe Mazábal y los gritos, en fin. Pero no vinimos a hablar de fútbol el día de hoy, aunque no lo parezca. La verdad es que lo que hemos querido hacer hoy es convocar a Miguel, aprovechar que está acá, por supuesto, para ahondar respecto de este tema que a mucha gente le importa, que está encima de la mesa, que es el tema de la reforma, los aspectos que trae, que viene y, por supuesto, también cómo se está viendo desde fuera todo este proceso, Pedro. Sí. Me imagino que has podido seguir la reforma, la discusión, el proyecto que ingresó el gobierno, que inicialmente iba a ingresar como en agosto, terminó ingresando como en noviembre. ¿Cómo has visto, líneas generales, después vamos a entrar al detalle, pero cómo has visto en líneas generales la propuesta del gobierno en materia de reforma previsional? Gracias, Pedro. Mira, yo creo que lo primero, que la veo con algo de sorpresa. Y la veo con algo de sorpresa porque siento que hay algunos aspectos donde la propuesta me parece un poco avesada, por decirlo de una manera elegante. Atrevida en términos mundanos. Exactamente. Y creo que hay algunos aspectos que de verdad necesitan mejorarse si es que la idea es que la reforma avance. Creo también que hay hartos aspectos que recoge de las reformas anteriores y en ese aspecto creo que hay muchas coincidencias tanto con el proyecto que presentó la presidenta Bachelet como el proyecto que presentó el presidente Piñera y que afortunadamente logró avanzar un poco. Pero, como te digo, hay muchos aspectos que creo que tienen que mejorarse, especialmente pensar bien los temas de solidaridad y pensar bien los temas de industria. Yo creo que ahí hay dos grandes aspectos que la reforma todavía necesita refinamiento y discusión. Sí, bueno, antes de entrar al detalle,
¿Cómo nos ven desde fuera nuestro sistema previsional? Porque recordemos que hace algunas décadas atrás éramos como un ejemplo que se copiaba en muchas partes del mundo. ¿Seguimos siendo ejemplo, referente o ya no lo somos? ¿Y cómo evalúan desde el extranjero el sistema previsional chileno y la situación previsional que tenemos en Chile? En general, yo te puedo decir que el sistema chileno se ve muy bien en términos de sustentabilidad, de cobertura, y en esa perspectiva es un buen ejemplo. Yendo un poquito más a lo conceptual, el sistema chileno es un sistema de cuentas individuales de contribución definida. Eso suena un poco complicado, pero en simple es como funciona la AFP en Chile. Y si uno mira a nivel comparado, es la tendencia. Para traducírselo al español a la gente, es a usted, señora, le sacan de su salario una cantidad de plata todos los meses que va a una cuenta individual. Exacto. Y eso es tendencia hoy en día. Y la mayoría de los países, en Europa, países OECD, si bien todavía tienen sistemas antiguos como el que había antes de reparto de las cajas, se han dado cuenta que no son sostenibles porque ha aumentado la cantidad de años que vive la gente y también hay un tema demográfico distinto. En palabras simples, hay menos gente trabajando y la gente mayor vive muchos más años de lo que antes vivían. Entonces, eso te desordena un poco el sistema y hoy día la tendencia internacional es avanzar hacia el sistema parecido al chileno, como te digo, con cuentas individuales y con contribuciones individuales. A ver, pero eso es interesante, Miguel, porque, insisto, tú vives estás en este momento en Europa. Europa, en efecto, es la madre de la seguridad social en términos de las pensiones. Siempre se pone como ejemplo a Europa respecto de cómo tienen que ser las pensiones, tanto en sistema como en monto. Y la verdad es que yo creo que las diferencias que hay son muy importantes. Por lo mismo, a mí me parece muy interesante que todavía se siga viendo el sistema de capitalización individual como un elemento, a lo mejor no es para sustituir el sistema que tienen en Europa, pero sí para incorporarlo como un elemento que contribuya a lo que decías tú, a que el sistema se pueda mantener en el tiempo y que se puedan seguir pagando pensiones. Ahora, entendiendo cómo está la situación en Europa en este momento, ¿tú crees que es posible adaptar estos elementos del sistema de capitalización individual en los sistemas de reparto que tiene ya Europa hace mucho tiempo? Mira, efectivamente se puede y lo están haciendo. Depende del sistema. Te voy a dar el caso de Reino Unido, cómo funciona. En Reino Unido, históricamente habían tenido sistemas de pensiones de beneficio definido. En palabras simples, como existían antes, que uno cotizaba a un fondo común y te entregaban una pensión que estaba más o menos vinculada a tu salario. Podía ser un promedio, salario final, pero esa era la lógica. Tenías una pensión más o menos fija y todos colaboraban en un fondo común. A mí me siguen sacando la cotización todos los meses con la promesa de que cuando yo me jubile yo voy a recibir, por ejemplo, el 80% del sueldo que yo tenía, un promedio, una cosa así. Ya. Claro, esa era la línea. No tan alto, pero esa era la línea. Esa era la tendencia en Reino Unido. Y lo que se hizo a partir del 2008 fue cambiar el sistema y empezaron a aparecer los sistemas de contribución definida. Y hoy en día son la tendencia, y no solo la tendencia, son básicamente la forma en que se está armando el futuro previsional en Reino Unido para las personas. Siguen existiendo sistemas de beneficio definido que están terminándose, que están en clara disminución, y los sistemas de cuentas individuales, como el que tenemos acá, van en clara alza, y hoy en día hay más sistemas de cuentas individuales que sistemas antiguos como el que teníamos acá. Y eso te da cuenta de que la tendencia comparada va en esa línea. Y lo mismo pasa en otros países. En los Países Bajos están en esa línea y está pasando en otros países de Europa donde el tema previsional, especialmente la sustentabilidad económica en el tiempo, es la gran preocupación y por eso los sistemas como este se ven con buenos ojos para ser un elemento, tal vez no reemplazarlo como dices tú, pero sí complementar y ser un elemento importante. Es un aspecto importante y se lo paso a Pedro. La duda que a mí me cabe es, bueno, este sistema evidentemente se está comenzando a aplicar a aquellas personas que están comenzando a ingresar al mundo del trabajo, pero eso ha generado algún tipo de conflicto social que de repente uno se plantea eso, ¿no? Que de repente los más jóvenes dicen, bueno, yo tenía teóricamente al final de mi carrera, al final de mi vida, no sé, un porcentaje definido de mi salario y resulta que ahora tengo que hacerlo de otra manera. ¿No ha generado algún conflicto social ese cambio? Ha generado algún grado de conflicto social, pero más bien diría yo con aquellos trabajadores que estaban trabajando en el sistema anterior y tenían esta expectativa, pero con los nuevos trabajadores, con los trabajadores más jóvenes, la verdad es que no ha generado tanto conflicto, especialmente porque
tienen un elemento de base parecido a la PGU chilena, la Pensión Garantizada Universal, que de alguna manera les da un cierto piso de certeza. Y lo otro que es importante es que obviamente estos sistemas de contribución definida, de cuentas individuales, como el que tenemos acá, tiene un menor costo en términos de salario para el empleador, y eso ha generado también, por así decirlo, menores costos laborales que se traducen en incrementos salariales. Entonces, al final de cuentas, esto es una ecuación que tiene cosas buenas y cosas malas. El elemento de la sustentabilidad, por supuesto que es importante, y como te digo, con buenas reglas de transición ha empezado a funcionar bien. Mencionaste la PGU recién. ¿Es un esquema que a nivel internacional o en Europa existe algo parecido o es algo que estamos creando acá en Chile y que se está como observando cómo va a funcionar para replicarlo? Buena pregunta. Mira, la PGU es un tipo de pensión estatal de carácter no contributivo. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo se financia con recursos del Estado. Entonces yo no tengo que cotizar, tengo que vivir en el país, tengo que cumplir ciertos requisitos, que en Chile son requisitos de residencia, para poder acceder, y obviamente edad, para poder acceder a la pensión garantizada universal. A nivel de otros países, ¿qué es lo que ocurre? Hay algunos beneficios estatales que son basados en la residencia, o basados también en tu vulnerabilidad económica, como era antes la pensión solidaria, y otros sistemas, por ejemplo el caso de Inglaterra, donde tú tienes que cotizar para poder acceder. Y por tanto, el beneficio estatal también tiene un punto contributivo. Yo creo que la reflexión está en ver qué tan generosa es esta pensión garantizada universal en el caso chileno, y si la queremos hacer crecer, cómo la vamos a hacer crecer de manera sustentable, pero también que esté alineada con los objetivos de fomentar la formalidad laboral y fomentar un sistema de pensiones que sea robusto y que cumpla con sus objetivos. Sí, a tu juicio, uno de los puntos que se ha planteado en la discusión acá de la reforma previsional es que los ejes no están pensados con la existencia de una PGU. Me explico. Sin PGU tú tenías que llegar a ciertas tasas de reemplazo que con PGU más la reforma que se está proponiendo para las personas que tienen ingresos más bajos estamos llegando en algunos casos a tasas de reemplazo sobre el 100%, es decir, personas que ganaban probablemente cercano al sueldo mínimo con la PGU más la pensión propia pueden terminar ganando más que lo que estaban ganando cuando estaban trabajando, que eso tampoco es algo que ocurra a nivel mundial. Falta esa mirada en la reforma previsional, ver el efecto PGU en las pensiones para poner los énfasis en aquellos sectores que no son tan beneficiados con la PGU. De todas maneras, yo creo que uno de los puntos principales, uno lee el mensaje, la primera hoja del proyecto de ley y dice queremos aumentar las pensiones. Y estamos todos de acuerdo. Yo creo que no hay nadie hoy día en Chile, de ningún sector político, ningún técnico que no diga hay que aumentar las pensiones. Pero cuando uno quiere aumentar las pensiones tiene que determinar cuáles son esos objetivos, cuál es la meta, cuál es la dirección de viaje. Y hoy día eso no está claro porque efectivamente, como tú das el caso, una persona que gana en torno a los 400.000, con la reforma en régimen, de acuerdo a los ejemplos que ha dado el gobierno, va a tener una tasa de reemplazo, es decir, va a tener una pensión equivalente a un porcentaje que es superior a esos 400.000 pesos. O sea, va a tener una pensión más alta que la plata que ganaba cuando trabajaba. Pero ese ejemplo no se replica en caso de personas que ganan más de 400.000 pesos. Y ahí está el tema, porque un sistema de pensiones tiene que diseñarse con un objetivo de cuál es la tasa de reemplazo, cuál es el nivel de pensión que le queremos entregar a la gente. Y eso hoy día no está claro en el proyecto de ley y podemos mirar a parámetros internacionales. Hoy día el promedio de la OCDE es 62% del salario. Ese debería ser la orientación, la dirección de viaje y ver cómo podemos hacer cuadrar todas las piezas del sistema para que vayan en esa línea. Sí. Ahora, cuando tú hablas de este 62% promedio, eso es considerando tanto lo que son pensiones contributivas como no contributivas, es decir, en el caso chileno es la sumatoria de la pensión autofinanciada por el ahorro de cada uno, más la PGU, más eventualmente ahorro voluntario que la persona haya tenido, la suma de todo eso te da el monto para llegar al porcentaje de tasa de reemplazo, no solamente lo contributivo. Claro, porque los sistemas de pensiones hay que entenderlo como lo que son, sistemas. Y de hecho creo que el lenguaje es muy importante en esto. La reforma, como se ha planteado, se dice, queremos corregir un sistema extremo. Y a mí me parece que hay que tomar ese adjetivo extremo con pinzas, porque el sistema nuestro, desde la reforma de la presidenta Bachelet el año 2008, es un sistema mixto, con un componente individual y un componente estatal, que ha permitido hacer crecer las pensiones. Entonces, todos los elementos del sistema se tienen que conjugar para darnos una pensión final. Esa es la dirección de viaje y eso yo creo que hoy día no está claro en cómo se van a conjugar todos estos elementos. Ahora, dentro de este mismo proceso, esto es algo que hemos discutido en otros programas, Miguel, y que
yo creo que es importante volverlo a mencionar y ahondar respecto de esto, que tiene que ver con el fondo de esto, porque tú lo mencionaste muy bien. Yo creo que hoy día todos, tú, yo, Pedro, los que nos están escuchando hasta ahora, están de acuerdo en que el objetivo final es subir las pensiones, que la gente que se pensione gane más plata, y eso me parece correcto, me parece bien. Ahora, el asunto es que la reforma que pone adelante el gobierno, si bien pretende hacerse cargo de este deseo, pone sobre la mesa otras cosas que para el grupo que gobierna hoy día es más importante, que tiene que ver con aspectos ideológicos. Es decir, la crítica que durante mucho tiempo ellos han puesto sobre la mesa y en la que han persistido es que no es posible de que entidades privadas lucren con derechos de los trabajadores, como el derecho a la jubilación. Y ese es el tema de fondo, y por lo tanto ellos plantean una reforma que busca eliminar la participación de los privados en aspectos importantes, como decías tú, como la administración o incluso la recaudación del tema. Entonces, pues seguramente vamos a seguir andando esto en el transcurso del programa, pero ¿a ti inicialmente no te parece que la propuesta del gobierno tiene mucho más de carga ideológica que de ese legítimo deseo de tengamos mejores pensiones? Antes de hablar de la carga ideológica, yo creo que la reflexión que hay que hacer es pensar cuál es la justificación, por ejemplo, de tomar una ruta de cambio como la que se propone, de básicamente decir el mercado de la administración de los fondos no funciona, entonces lo vamos a reemplazar completamente por el Estado, porque eso en línea simple es lo que propone la reforma. Y la pregunta que uno se hace desde la perspectiva técnica es decir, hay otras alternativas. Si uno mira hacia atrás, proyecto de la presidenta Bachelet, proyecto del presidente Piñera, ¿a dónde miraban? Miraban a mejorar la competencia, miraban a proteger más a los usuarios, miraban a regular de mejor manera el cobro de comisiones, miraban a introducirle, por así decirlo, correcciones al sistema, mirando como objetivo final mejorar las pensiones y mejorar el servicio. A mí no me queda claro, y por eso creo que hay que, a más allá de la ideología, no me queda claro cuál es la justificación para realizar efectivamente este cambio en 180 grados, especialmente porque si bien es un proyecto que trata de regular con mucho detalle cómo se va a hacer esto, hay una serie de riesgos que no sé si están bien resueltos y que probablemente van a implicar mayores problemas que soluciones. Entonces, en una línea, creo que hay formas mucho más ponderadas y más discutidas también, como se ha hecho en los proyectos anteriores, que permitirían corregir varios defectos que pueden tener hoy día el sistema de administración sin necesariamente cambiar en esta forma tan brusca, creo, el sistema. Estamos conversando con Miguel Pelayo, abogado especialista en temas de pensiones, magíster en políticas públicas, está en este instante está acá en Chile, pero está en la Universidad de Oxford, andando en bicicleta. Nosotros vamos a marcar una pausa en simple. Antes déjame contarte algo muy importante. Si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital, canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario APB y Cuenta 2 para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital. Y saludamos a la H, por supuesto, a la Asociación Chilena de Seguridad. Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en www.achs.cl. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos en Simple, la pizarra de Pizarro, y estamos de vuelta. En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Ya estamos de vuelta aquí en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura. No le preguntamos a Miguel qué equipo le gusta en Inglaterra, ya que estás en el Reino Unido y que es tan fanático del fútbol. El Chelsea, porque está de azul, ¿no? Oxford United. El Oxford United. ¿Sí? Los amarillos, sí. ¿De qué división juegas? Vendría siendo, creo que la tercera división. Pero es entretenido ver partido. Hay calidad también, hay calidad. Y de hecho jugaron con el Arsenal hace poco, ahí en el estadio. Hay muchos amigos que son fanáticos de los amarillos. Nos vamos a meter un poco. ¿Cómo el tema de los estadios y el tema de la seguridad? Porque uno ha escuchado acá de que las personas como que se comportan como solas, pero uno se acuerda cómo era el tema de los hooligans hace años atrás. Hoy en día se mantiene tranquilo, la gente se autodisciplina. ¿Cómo funciona el esquema allá? Nada que ver con el tema de pensiones, pero ya que estamos hablando de... Un buen paréntesis, pero la verdad es que en general las personas se comportan bien.
Eso no quiere decir que no haya una fuerte presencia policial y hay mucho respeto a la autoridad policial en ese sentido. Me tocó ir a un par de partidos y también fuimos al Seis Naciones de rugby y en Gales y efectivamente había la ciudad Cardiff volcado en las calles, pero mucha tranquilidad, mucha seguridad, y eso no implica que no celebren. Los bares llenos, la gente muy, muy alegre, pero como te digo, orden y tranquilidad en ese sentido. Hay Mundial de Rugby en octubre, en Francia, va a ir Chile, va a ser muy bonito eso para no perderlo. Bueno, estamos conversando del tema de pensiones y Miguel hablaba, antes de irnos a la pausa anterior, respecto del proyecto, de cuánta carga ideológica tiene. Hablabas tú de riesgos. Metámonos en los riesgos, ¿no? A tu juicio, ¿dónde están alojados los riesgos más importantes que tiene este proyecto que presentó el gobierno del presidente Boric? Yo veo dos principales riesgos. Me voy a detener primero en el tema de la administración, que es el que estábamos recién hablando. Si uno mira el proyecto de ley, lo que hace es decir, mire, la administración, la cara al usuario va a ser un ente estatal, que se llama el Administrador Previsional Autónomo. Y la administración y la inversión de la plata va a quedar de manos de un inversor estatal, que también le llaman autónomo. Y el proyecto de ley considera una serie de elementos regulatorios para que esto quede de alguna manera independizado del poder político, etc. El tema está en que no me queda claro qué tan independiente va a ser del poder político, porque, por ejemplo, el Ejecutivo tiene un rol importante en la nominación de quiénes son los que van a dirigir estas entidades, pero mi principal preocupación viene dada porque estas entidades van a controlar recursos por cerca del 50% del Producto Interno Bruto, lo cual es mucha plata, y además van a tener una influencia decisiva en la elección de directorios. Es decir, vamos a tener una capacidad de influencia muy importante desde una organización estatal que yo no niego que vaya a tener características técnicas y características idóneas para hacer el trabajo. Ellos lo pero al Banco Central, de hecho. Va en esa línea, va en la línea de decir queremos crear un nuevo Banco Central. Pero mi pregunta viene dada, aparte de lo que yo decía antes, si es la mejor solución, si están bien ponderados estos riesgos, ¿no? Este riesgo político, que hay que ver si queda bien solucionado, y entendiendo que queda bien solucionado, estos riesgos macroeconómicos. Y esto lo han planteado otras personas, entre ellos, por ejemplo, el exministro de Hacienda, Larraín, lo dijo. Estamos hablando acá de una entidad que va a controlar una gran cantidad de recursos, que va a tener influencia en la economía y que además se podría ver enfrentada a conflictos de intereses. ¿Por qué? Porque va a tener el Estado dinero y va a poder decir, bueno, ¿por qué no utilizamos parte de los fondos previsionales, por ejemplo, para comprar bonos del Estado o para meter plata en empresas públicas? No digo que lo vayan a hacer, no digo que el proyecto no plantee soluciones, pero una cosa es el texto de la ley y otra cosa es cómo en la práctica vamos a poder implementar, especialmente, con esto termino, porque el proyecto, a mi juicio, no tiene los contrapesos institucionales suficientes para que estas dos entidades estatales sean efectivamente controladas cuando ejerzan sus funciones. Sí, y en ese mismo punto, creo también que a nivel de fiscalización falta algo, porque yo no sé si la superintendencia actual, con las atribuciones que tiene, va a tener el peso, va a tener la capacidad de entrar a fiscalizar y eventualmente sancionar a una entidad como la que se propone en el proyecto de ley, cuyos representantes van a ser nombrados con todo un procedimiento a través del Ejecutivo, el Senado, etcétera, etcétera, mientras que vamos a tener un superintendente como el actual, que es nombrado por alta dirección pública, que probablemente el peso específico de uno y otro no permitan una fiscalización suficiente para que estos riesgos que tú estabas señalando se controlen por esa vía. Entonces hay otro factor ahí complejo a nivel de cambio de industria. Y lo otro, ¿queda claro esta supuesta economía de escala o este beneficio final en el monto de pensión que señala el Ejecutivo que va a tener hacer todo este cambio en la industria, o es algo que tampoco está tan claro? A mí no me quedan muy claros cuál es el impacto final en pensión, que esa debería ser la pregunta final al final de cuentas. De hecho, el proyecto no tiene cifras, ¿no? O tiene cifras que no han... No, el proyecto tiene cifras, hay un informe financiero, por supuesto, y el gobierno presentó a fines del año pasado una serie de simulaciones, pero efectivamente no tiene cifras, por así decirlo, que uno diga que nos quedamos todos tranquilos, esto efectivamente nos convence a todos. El subsecretario, la ministra han planteado en algunas ocasiones que esto efectivamente tiene ahorros, pero la pregunta es, ¿cuánto ahorro se hace? O sea, alguna vez se preguntaba, cuando estábamos en plena discusión, por ejemplo, de la mala política de los retiros, decían, oye, ¿qué pasa si distribuimos las utilidades de la AFP?
y el impacto en pensión era nulo, o sea, era muy bajo, hablábamos de verdad muy poquita plata, 1.000, 2.000 pesos. Entonces, la pregunta, más allá de decir si está bien o mal el lucro, es cómo mejoramos las pensiones, cuál es el impacto, y a mí no me queda claro que esta sea la mejor fórmula. Yo creo que introducir más competencia, ver de qué manera podemos bajar más las comisiones, de qué manera podemos proteger más a los usuarios, que es la dirección que habían optado en su momento, tanto en el gobierno de la presidenta Bachelet como en el gobierno del presidente Piñera, son vías más directas para llegar a ese objetivo. Déjame brevemente pasar solo a Pedro, que mencionaste algo que lo quiero mencionar, que esto de las utilidades de las AFP, que todo el mundo dice, o bueno, yo escuchaba gente, no, que las utilidades tienen que repartirlas. Claro, la repartición sí sacó un estudio hace un tiempo atrás, Pedro, ¿te acuerdas tú? Que indicaba que repartir las utilidades de las AFP en los 12 millones de cotizantes del país significaba más o menos 2.000 pesos por mes. Entonces, que no es un poco también para romper un poco el mito, digamos. Exactamente. Bueno, hemos hablado del tema de administración, el tema de industria, que es uno de los puntos complicados. Y el otro punto, el tema de cómo hacemos solidaridad. Yo creo que solidaridad, todos estamos de acuerdo que se tiene que hacer, o sea, pero el tema va por dónde. Plata estatal, cotizaciones. El proyecto propone que se haga solidaridad con estos 6 puntos extra de cotización que se incorporan ahora. ¿Por dónde debiese ir? ¿Cómo ves este otro aspecto del proyecto? Yo creo que lo primero es que falta reflexionar bien lo que tú comentas. ¿Cuáles son los principios de esta solidaridad? ¿Qué es lo que vamos a entender por solidaridad? Que es una discusión política y una discusión de valores. Creo que eso todavía no está 100% afinado y claramente hay distintas visiones. Algunos dicen la solidaridad es 100% estatal y por tanto esto no debería tener ningún punto de solidaridad. Y otros que tienen una visión al contrario, que dice la solidaridad hay que hacerla ahora. Pero más allá de ese debate político, que es un debate válido que hay que tener y que solucionar, creo que la solución que propone el gobierno no es adecuada. Y no es adecuada no porque la solidaridad en sí esté mal, sino porque hay maneras de hacer solidaridad. Y como propone el gobierno, en palabras simples, primero, implica hacer una solidaridad donde perjudica a los trabajadores, tanto los que ganan harto como los que ganan poco. ¿Por qué? Porque el sistema de cuentas nocionales, que tanto se ha hablado, que en palabras sencillas son cuentas ficticias, un registro contable, implica que las personas van a tener menos plata de la que efectivamente tienen, no van a tener propiedad y no van a tener, por lo tanto, herencia. Y ahí hay un tema que hay que discutir. No digo que la herencia sea sacrosanta o la propiedad sea sacrosanta, pero es un tema importante. Y lo segundo, que me parece que hay que pensar muy bien el tema de la solidaridad, entendiendo cómo va a evolucionar la demografía del país. Porque hoy día podemos pensar, estamos haciendo solidaridad intergeneracional, pero hay que ver cómo eso se sustenta en el tiempo y qué tan justo va a ser esa solidaridad intergeneracional para los jóvenes que hoy día están trabajando y que en el futuro, cuando se pensionen, probablemente va a haber menos gente sosteniendo sus probables pensiones. Entonces yo creo que ahí hay dos temas que hay que abordar con detalle. Sí, y esos dos temas están abordados, se han discutido en esta reforma durante la tramitación, ¿o crees que son aspectos a los que aún falta darle un par de vueltas para seguir avanzando? Bueno, se recibieron cerca de 40 audiencias, creo, y fue una de las cosas que más se discutió. Yo me quedo con dos elementos. El primero es que cuando, no sé si esto la gente lo tiene claro, y yo creo que es importante que las personas, los ciudadanos lo tengan súper claro, las cotizaciones de este 6% solidario no van a ser 6% íntegro a una cuenta individual, a este registro contable. Se va a dividir de manera distinta. Entonces, 70% va a ir a esta cuenta nocional, y el otro 30% va a depender de cuánto tú ganes. Y ahí el gobierno habla de los salarios altos van a registrar menos y los salarios bajos van a registrar más. Mi pregunta es si están pensando bien ese diseño, porque, por ejemplo, la primera parte de la cuenta ficticia, la gente como va a tener una rentabilidad nocional inventada, ficticia, virtual, puede que gane menos. Y segundo, esto de los salarios altos habla del salario promedio, que hoy día está en torno a 1.200.000, que yo dejaría entre paréntesis la palabra de alto, porque al final de cuentas estamos poniendo de manera oculta una especie de impuesto a la clase media. Entonces esas dos cosas a mí me parece que hay que verlas bien en detalle para ver si efectivamente es un buen diseño de solidaridad. Sí, de ahí a nivel de lo que es aumento en pensión, si uno hace un cálculo lineal básico, uno dice, mira, si voy a pasar de 10 a 16 puntos, si eso todo fuese a la cuenta individual, es un incremento del 60%. Por lo siguiente, respecto de ese 60%, es que lo que tú tienes que comparar el resultado final que te da destinarlo a otras cosas. Y cuando uno ve los ejemplos,
no llegas a ese monto. No llegas porque tiene rentabilidad más baja, porque la rentabilidad nocional es menos que la rentabilidad real que se espera que llegue. Hay un diferencial que se ocupa para pagar otras cosas, pero a nivel de las personas para las cuales se hace la cotización, el incremento en la pensión es menos del 60% que tendría si esa plata fuese a su cuenta individual para seguir incrementando sus ahorros previsionales. Así que, bueno, hemos visto ya pero podríamos alargar mucho en la reforma, pero... Déjame agregar solo una cosita ahí. Toda la Que hay una cosa que está ausente en el debate previsional. En realidad, dos cosas. Primero, que acá hay un problema de base que tiene que ver con la formalidad laboral. Nosotros, especialmente en un sistema que tiene elementos colectivos y solidarios, la formalidad es muy importante, porque en el caso individual, cada persona ahorra a su cuenta, pero cuando tenemos un sistema colectivo, es importante que la mayor cantidad esté contribuyendo. Entonces, el desafío de formalidad laboral, no digo que se tiene que abordar en este proyecto, pero sí tiene que ser parte de las consideraciones, es parte de las bases. Y no dice nada este proyecto para incentivar la formalidad laboral. Exacto. Y el segundo tema tiene que ver con la edad de jubilación. La tendencia mundial... Ese es un problema. Exacto. La tendencia grande. mundial es a subir la edad de jubilación y eso está pasando en Europa, está pasando en la OECD. Hoy día, poco a poco y paulatinamente está subiendo y con esto termino. Hay países serios, relevantes, como por ejemplo Países Bajos, Dinamarca, que están creando sistemas donde la edad de pensión sube automáticamente cuando mejora la expectativa de vida. Y ahí obviamente la discusión es cuánto va a subir, cuándo va a aplicar el cambio, pero lo importante es tomar la decisión política, decir, queremos hacer un sistema serio, robusto, sustentable, que entregue buenas pensiones, pero también esté alineado con cómo cambia la sociedad, que ese es un tema que hay que de verdad considerar. Pero es un detalle importante, déjame ahondar un segundito en eso. Cuando se crea el sistema de pensiones en Chile, el año 81, la esperanza de vida en Chile era de 67 años. Hoy día, la esperanza de vida en Chile en las mujeres está en los 85 y en los hombres bordea los 80 años. Dado ese escenario, ¿dónde crees tú que en Chile deberíamos tener el momento para jubilarse? ¿Deben igualarse el hombre y la mujer también? Son dos preguntas en una. Respecto a la primera, no tengo una respuesta porque yo creo que hay que hacer el estudio. Y la verdad yo no soy un actuario para darte una cifra, pero definitivamente 65 años, considerando los datos que tú me das y considerando la realidad actual, requiere revisarse. Lo que tiene que hacerse es revisarse y aumentarse con gradualidad. Te doy el caso, por ejemplo, de Reino Unido, que tiene, no digo que tenga el mismo perfil demográfico porque son mucho más habitantes, pero por ejemplo, en términos de tasa de nacimiento es parecido a Chile, y ellos están subiendo paulatinamente de los 65 a los 68 años, dependiendo del año en que naciste, y lo están haciendo con harto tiempo, 15, 20 años, perfecto. Y lo están discutiendo. Y respecto a la segunda pregunta... Igualar la edad de jubilación en hombres y mujeres. Yo creo que lo principal es que tratemos de igualar principalmente los parámetros que informan cómo ellos sacan la plata del sistema, cómo reciben la pensión y también tratar de ver cómo hoy día abordamos la brecha que tienen las mujeres que se pensionan a los 60 años, pero pueden acceder a los beneficios del pilar estatal a los 65. Ahí hay una brecha, entonces hay que discutir. ¿Generamos un mecanismo que cubra la brecha o igualamos a los 65 años? Y también hay un tema de brechas de género que la reforma intenta resolver, pero yo creo que es mucho más profundo que simplemente redistribuir un poco de recursos. Hay un tema que tiene que ver con la incorporación de la mujer al trabajo, con brechas salariales. Son temas que obviamente exceden al proyecto, pero me sorprende que estén parcialmente presentes y no haya una discusión mucho más profunda sobre eso. Oye, nos queda un bloque y el programa se nos ha ido volando, así que voy a ir a contarte esto que es muy importante. Si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital. Canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario, APB y Cuenta 2, para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital y saludamos a nuestros amigos de la Asociación Chilena de Seguridad, la ACHS.cl, ahí está la web, para que no se les olvide. Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.achs.cl. Un abrazo a la gente de la ACH, por supuesto. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos con Pedro Pizarro, con Miguel Pelayo, estamos en Simple la Pizarra de Pizarro, ya estamos de vuelta. En agricultura es En Simple, la Pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Seguimos hablando de rugby y de fútbol acá con Miguel Pelayo, acá en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura. Por supuesto, no se les olvide, todos los días domingo a esta hora, los días lunes, estreno, 21 horas en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, Pedro. Sí, bueno, Miguel, estuviste todo el año 2022 desde Oxford, mirando la realidad chilena. Tuvimos un proceso en materia constitucional con una propuesta que afortunadamente fue rechazada, que traía una serie de aspectos en materia de seguridad social, en materia del derecho laboral. ¿Cómo se ve el fenómeno chileno y cómo crees tú que deberá seguir tanto el tema constitucional, pero específicamente en lo que es el tema de seguridad social y el tema laboral tratado en el texto nuevo de Constitución que nos vayan a proponer? Mira, lo primero es que efectivamente estuve fuera de Chile, voté en el plebiscito, por supuesto. ¿Cómo se hace para votar? ¿Tienes que ir al consulado a inscribirte o algo así? Tienes que ir a Londres. ¿Ya? Afortunadamente tenemos un servicio electoral de lujo, y debo decir de verdad, de clase mundial, buenísimo. Uno se puede cambiar online, no necesitas ir a un lugar en físico, registras tu domicilio que tienes en Reino Unido y luego de eso tú vas a votar, en este caso a Londres, donde está la oficina consular para efectuar la votación, y fue una bonita experiencia. La verdad también sirve para encontrarse con chilenos y eso obviamente siempre es bonito. Y bueno, y volviendo a la pregunta, se ha visto bien, se ha visto de hecho como algo ejemplar. Y quiero acá hacer un paréntesis, o sea, más allá, yo comparto que efectivamente tenía un montón de defectos el proceso de la Convención Constitucional anterior y el texto, la ciudadanía lo rechazó de manera contundente por una diversidad de razones. Afuera se ve de muy buena manera la forma en que se ha conducido de forma institucional este proceso constitucional 1 y 2. Y se ve de manera importante, ¿por qué? Porque vivimos en una región donde lamentablemente la democracia se ha ido deteriorando en algunos lugares y eso ha tenido claramente un impacto, especialmente en las personas que viven en esos países. No quiero nombrar a uno, pero la gente sabe cuáles son. Y el caso chileno ha sido un caso ejemplar de cómo, de manera institucional, la política, la ciudadanía y las instituciones se ponen de acuerdo para poder viabilizar un proceso constitucional que se ve, como te digo, como un ejemplo, se ve como algo necesario y se ve como un ejercicio democrático de calidad, bien hecho. Sí, y si uno pudiese recomendar o hacer algún comentario, ¿qué debiese un nuevo texto constitucional contener en materia de seguridad social y en materia de trabajo, de derecho laboral? ¿Debiese decir algo? ¿No debiese decir nada? ¿Debiese hacer como principios generales, meterse en el detalle? ¿Qué es lo como recomendable hacer en esos puntos? Mira, aquí voy a hacer la reflexión desde otro punto de vista. Ustedes saben que en Reino Unido no hay constitución escrita, lo que no significa que no haya constitución. Entonces es un orden constitucional que se basa en costumbres, se basa en cómo se practica esto. Eso no implica que, por ejemplo, este país tenga una mala protección de seguridad social. Por el contrario, tienen instituciones de seguridad social serias y robustas. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que diga la Constitución es importante, pero no es definitivo. Entonces, la Constitución lo que tiene que hacer es establecer un marco de referencia sobre el cual estructurar este sistema previsional, más que tomar las definiciones de política pública. Entonces, puede establecer principios, puede establecer ciertas bases, puede decir queremos propender un sistema que entregue ciertas garantías y certezas mínimas, pero le dejamos a la discusión política, a la ley y a la democracia definir cómo vamos a ir estructurando ese sistema, especialmente, porque ya lo hablamos antes, las pensiones y cualquier política pública requieren ajustes. Entonces, si las constituciones supone que duran en el tiempo, no podemos dejar algo que quede fijo en piedra. Necesitamos algo que que establezca ciertos principios, un marco de referencia y sobre eso construir hacia futuro. Ahora, hay un detalle porque a propósito de la Constitución y de los temas de pensiones, una de las temáticas que probablemente generó un vuelco en la tendencia que venía teniendo, por lo menos en las encuestas, el plebiscito de salida, es precisamente el cuestionamiento y el rechazo al proyecto de Con mi plata no, y que tiene que ver también con lo que mencionó Bernardo Fontaine en algún momento en la portada de las últimas noticias, donde se decía que los trabajadores no iban a ser dueños de sus ahorros, algo que obviamente a la gente le generó algún tipo de reacción. Entonces, claro, como decías tú, a lo mejor no es un tema que deba estar en la Constitución, pero que de alguna manera la ronda es una cosa importante. Por ejemplo, ¿a ti te parece que debería estar garantizada la propiedad de los fondos previsionales en la nueva Constitución, por ejemplo? Déjame ir primero a tu comentario. Yo creo que
El problema de la anterior constitución era que más que ser una constitución era un programa político que tenía un cierto sesgo claro en algunas áreas. Habían muchas áreas que uno podía rescatar y que obviamente trataban de ir en una dirección de avance, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, en esa materia en particular generó muchos riesgos. Yo tengo una lectura distinta, yo no creo que el texto dijera precisamente eso, pero una lectura podía llevar efectivamente a pensar que no iba a haber propiedad sobre los fondos. Y sobre eso... Es de la que se agarró la prueba para hablar de las fake news y esas cosas. Exacto. Pensemos en la constitución actual, dejando al margen los temas de legitimidad que pueda tener, o la discusión que hay en torno a ello. La constitución actual no dice que son de propiedad de los trabajadores. La Constitución actual establece un marco general de lo que es la seguridad social. Y creo que la protección de la propiedad en general, en un sistema de seguridad social donde establecemos cuentas individuales, es suficiente para dar esa protección. Lo que hay que evitar es lo contrario. Más que reafirmar lo que tú me estás diciendo, es evitar realizar un programa o realizar políticas públicas en la Constitución que te pueden llevar a esos problemas. Y hoy día, si uno mira la Constitución, yo esto lo he discutido algunas veces con personas, le digo, mira, la Constitución actual no dice tienen que haber AFP. La Constitución actual hoy día resiste, por ejemplo, un sistema solidario como el que está proponiendo el gobierno. La reforma del gobierno, que incorpora un sistema solidario, no es inconstitucional. Es perfectamente constitucional. Entonces la pregunta ¿es necesario dejar en la Constitución definido ese tipo de elementos? Yo creo que no. Tiene que ser un marco de referencia y evidentemente nuestra historia legal y constitucional nos van a llevar en esa dirección. No, de hecho, si tú te fijas, con la Constitución actual tienes vigente el sistema de administradora de fondos de pensiones y el sistema antiguo de las cajas y Exactamente. y tienes personas pensionadas con un sistema Más y el de las personas Fuerzas con Armadas otro. Exactamente. Exactamente, bajo la misma Constitución pueden convivir tranquilamente. ¿Por qué? Porque tienes la amplitud que te da los principios que tú estabas señalando, pero que no se meta al detalle. El detalle se lo deja la ley, que es lo que tienes hoy día. Exactamente, y se ha discutido, me voy a saltar de tema, pero muy brevemente, se ha discutido mucho sobre esto de los 12 puntos, que se dice que son como las limitaciones, los bordes, y yo entiendo que obviamente haya un sector político que lo vea con resquemor, pero creo que más que bordes son respetar y seguir en cierta línea de coherencia con nuestra historia constitucional, legal y constitucional. Yo me acuerdo que hace un par de años, el profesor de Derecho Constitucional muy respetado, Jaime Arancibia Matar, él presentó un texto donde mostraba con colores de dónde se originaban los distintos partes de la Constitución. Y ahí uno se da cuenta que la Constitución que hoy existe, con la reforma que hizo el presidente Lagos el año 2005, es una Constitución que se ha ido reciclando en el tiempo. Entonces, parte importante del desarrollo constitucional de un país es ir tomando parte de tu historia para ir creando algo nuevo. Y en particular, y con esto termino, me gusta el punto 12 que habla de la protección del medio ambiente. Creo que ahí hay un avance importante, sumamente clave, y que es un borde que muchas veces no se toma en cuenta, y muchos de los otros bordes a mí me parecen súper razonables. Cuando hablamos de Chile, una república democrática, me parece absolutamente razonable, y por lo demás ya estaba presente en el proceso constitucional anterior. Sí, y este borde 12 que estás señalando te muestra esta evolución que se va haciendo cargo también de los intereses de la sociedad. O sea, obviamente que la preocupación por el medio ambiente es algo que tenemos y que cada vez se hace más presente en las preocupaciones de las personas, a diferencia de lo que puede haber ocurrido décadas atrás, y que eso esté como una obligación de que se tenga que regular y proteger en la Constitución. Me parece que es sumamente razonable, es algo que no tiene color político, es algo que está sobre todo en sentido común, y es importante que terminemos con un proceso que ahora sí tengamos una Constitución nueva, porque creo que mantener la incertidumbre respecto de qué va a decir la Constitución no es bueno. Entonces creo que ahora con estos bordes ayuda mucho a llegar a un texto constitucional más razonable y más acorde con nuestra realidad que hemos tenido siempre. Exacto, y solo como última reflexión, estos no son solo bordes, acá hay avances también. Habla de Estado social y democrático, habla de proteger los derechos y las libertades de las personas, avanzar en dignidad humana, avanzar en el cuidado del medio ambiente. Son elementos que hoy día, no digo que estén ausentes, pero se pueden desarrollar mejor, y claramente este nuevo proceso constitucional es una oportunidad para avanzar y profundizar esas que son efectivamente las demandas que la gente tiene. Sí. Bueno, nos quedan un par de minutos y no te puedo dejar de preguntar otro proyecto de ley emblemático importante que aparentemente está próximo ya a terminar su discusión y ser ley, que es el tema de las 40 horas, que ha tenido una serie de cambios y evoluciones en su discusión. ¿Cómo lo ves en líneas generales? ¿Cómo crees que va a ser un avance importante? ¿Y qué tan distinto es este proyecto que eventualmente se va a aprobar ahora con la idea inicial que se había planteado en materia de 40 horas? Voy a partir por el final. Creo que acá el gobierno avanzó porque se abrió precisamente a escuchar lo que se le había planteado en su momento desde
en aquel entonces el oficialismo, hoy día oposición, y que va en la línea de introducir elementos de adaptabilidad al proyecto de ley. El proyecto de ley primero introduce una gradualidad de 5 años, que me parece que es razonable y es correcto porque permite implementar el proyecto con la menor cantidad de impacto. ¿Qué impactos va a tener? Pero se van a morigerar en el tiempo. Y lo segundo, incorpora adaptabilidad en línea de entregar mayor espacio de flexibilidad, con protección, por supuesto, a los trabajadores, entendiendo que haya simetría, para que se puedan acomodar estas nuevas 40 horas. Y por eso permite promediar en algunos casos, permite las jornadas 4x3, establece excepciones para ciertos trabajos, y eso indica que el proyecto de ley cambió en la dirección que se planteó en su momento, por ejemplo, en el gobierno anterior, cuando se planteaba en ese entonces, hoy oficialismo, en ese entonces oposición, este proyecto de ley, pero no se abría el debate a introducir estas mejoras que yo creo que efectivamente es lo que permitió que avanzara en la Cámara. Ahora va al Senado, vamos a ver si se le introducen más adaptabilidad o más cambio, pero como hoy día está el proyecto de ley, me parece que está bien aspectado, introdujo elementos de adaptabilidad y introdujo elementos de gradualidad, que eran probablemente los 2 puntos clave para poder avanzar y lograr un acuerdo en esta materia. Sí, y quiero destacar ahí un aspecto que me parece importante y que ojalá se replique en el otro proyecto que estábamos, que es el tema previsional. Esta apertura del Ejecutivo a incorporar los aspectos que se están señalando para poder aprobar la reforma que se vio en la tramitación de 40 horas, debiese ser algo semejante a lo que ocurra en la reforma previsional y en otros proyectos que probablemente, tal cual como el Ejecutivo quiere que se aprueben, los votos difícilmente van a estar, pero que son necesarios y que no pueden seguir esperando. Creo que en ese sentido marca una buena política y marca como algo auspicioso esta apertura a hacer cambios respecto de las ideas iniciales para lograr sacar adelante los proyectos. De todas maneras, yo creo que la apertura a tener un diálogo político y un diálogo técnico también es clave. De hecho, el gobierno llamó a una comisión técnica para que evaluara el tema de la reforma previsional. Lo importante es que le hagamos caso a los técnicos, pero no renunciemos a la política. Cuando digo no renunciemos a la política es que efectivamente veamos que hay áreas donde los técnicos se van a poner de acuerdo, van a llegar a un número, van a llegar a una cifra o una proyección, pero como te digo, hay una serie de elementos que requieren acuerdos políticos. Creo que en 40 horas estuvo eso presente y ahora tiene que replicarse. Lo que hay que hacer es ordenar la discusión y decir cuáles son esos puntos clave. Yo creo que claramente los 2 puntos clave son el tema de la solidaridad, el tema de la industria, pero a tener esta apertura a hacer los cambios es absolutamente necesario. Como te dije al principio, el proyecto como está, más allá de las diferencias que uno pueda tener, creo que requiere mucho trabajo, requiere refinamiento para poder avanzar, además del componente de acuerdo político que se requiere. Ahora, más que la renuncia a la política, es quizás la renuncia al eslogan, ¿no? Que ha sido probablemente uno de los puntales fundamentalmente de la coalición que nos gobierna. Miguel, a propósito de las 40 horas, yo te quería preguntar un detalle importante. El proyecto, a tu juicio, se hace cargo también de algo que es fantástico, que es que la tecnología de alguna manera nos ha permitido cambiar nuestra forma de trabajar. Entonces, probablemente, si el objetivo final, como en algún momento se lo escuché a la ministra Jara, es que mejore la calidad de vida, que tengamos más tiempo, se hace cargo de los cambios tecnológicos, del teletrabajo, de esta manera distinta que tenemos hoy día las personas de trabajar y que no necesariamente tengamos que ir a un lugar específico, marcar la tarjeta, porque me hablan del proyecto 40 horas, yo me imagino los picapiedras, ¿no? De esa época cuando se bajaba Pedro Picapiedra y pasaba la tarjeta, esas cosas pasaban hace 40 años, hoy día escasamente está ocurriendo. ¿Te parece que se hace cargo de eso o no? Mira, tiene una norma que se refiere a temas de trabajo a distancia, pero no profundiza mucho en eso. Yo creo que el principal avance se logró en el gobierno anterior, cuando se aprobó una ley de teletrabajo y se establecieron cuáles eran los parámetros. Si hay que introducir mejoras, yo creo que eso es un tema que hay que ir evaluando ahora que se ha ido implementando la ley. Pero más que el tema del teletrabajo y de la tecnología, yo creo que hay un debate pendiente que tiene que ver con la productividad. La productividad es clave, porque cuando vamos a trabajar menos horas, la razón principal por la cual ha existido resistencia no es porque no nos guste trabajar más. Yo creo que nadie está en desacuerdo que es bueno tener calidad de vida, que es bueno poder reducir la jornada de trabajo, pero desde hace 10 años, y esto no es solo en Chile, es una tendencia mundial, la productividad del trabajo ha disminuido.
ahí tenemos que preguntarnos cómo nos vamos a adaptar a la nueva tecnología. Estamos realizando las mejoras que se requieren, por ejemplo, en temas de capacitación, a nivel de educación, en el colegio y en la universidad, y el mundo del trabajo, cómo conversa con eso. Porque para prepararnos para la nueva tecnología, no es solo un tema de reducción de jornada y teletrabajo, tiene que ver también cómo nos vamos a preparar para poder absorber estas nuevas tecnologías. Y ahí yo creo que hay un debate que tiene que ver con 40 horas, tal vez no en el proyecto, pero sí es un debate sobre productividad, sobre capacitación y sobre mejorar las competencias de la fuerza laboral, que al final de cuentas el capital humano, las personas, los trabajadores de un país, es la principal riqueza que tiene Chile. Sí, pues es un debate que nos da para un par de programas más que podríamos hacer, estar conversando en ese tema, pero es un debate que hay que hacerlo, porque claramente la realidad te lleva a que esas cosas ya existen, entonces tú no puedes cerrar los ojos y negar que la existencia de esa realidad. Menos mal que teníamos ley de teletrabajo cuando empezó la pandemia, porque de hecho la aprobamos al tiro, y la aprobamos así con todo el mundo que podía teletrabajando al tiro, para el sector privado al menos, que teníamos la ley vigente. Bueno, ¿encontró a la familia bien acá cuando llegó? Sí, afortunadamente están todos bien, así que ha sido bonito. Te rascaste el invierno. ¿Mucho frío en Oxford, no? Este año hubo harto frío, hubo una ola polar, por así decirlo, pero agradable acá en Santiago, y también recuperando horas de luz, porque es mucho más oscuro ahí el norte. Bueno, hay que aprovechar eso. Bueno, queremos agradecer, por supuesto, la participación, la presencia de Miguel Pelayo, abogado, un especialista en temas de pensiones. Que te vaya muy bien en tu regreso a la Universidad de las Bicicletas. Y obviamente gracias por compartir tu visión, tus conocimientos y todo lo que nos has puesto sobre la mesa con este debate que, por supuesto, que a la gente le importa mucho. Muchas gracias a ustedes, Pedro. Sí, gracias, Miguel, por acompañarnos. Nos tocó trabajar juntos un tiempo, y tengo súper claro el conocimiento y la capacidad que tiene, así que por eso lo queríamos invitar para que nos acompañara y nos diese su visión, que siempre es importante escuchar una visión de alguien que no está tan metido en el día a día, que lo está viendo como más a distancia, y por eso hemos tenido la conversación del día de hoy. Así que gracias, que tengas buen retorno. Nos estamos viendo a fines de este año probablemente. Sí. ¿Y cómo se llama el equipo? Perdón. Oxford United. Vamos a buscarlo. Búsquelo en Google. Muchas gracias, Pedro y Eugenio, por invitarme. Por supuesto. Y a ustedes, por supuesto, gracias por acompañarnos. Ya lo saben, la próxima semana, aquí, por supuesto, en Agricultura 92.1 el día domingo. El día lunes estreno en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Pero, amigos, gracias, que tengan una linda semana. Chao. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado.